Mi nombre es Isabel Becerra Dávila, integrante de CEDEMAC y de este segundo bloque. Tengo el honor de ser la moderadora de esta conferencia del día 1. Estamos en el primer Congreso Internacional de Educación Matemática, cuyo lema es Aprendizaje de las Matemáticas en el siglo XXI, las TIC y la resolución de problemas. Colegas, amigos, recomendarles a todos los presentes que deben registrar la asistencia para que puedan obtener su calificación, su certificación. Y en esta tarde nos acompaña el doctor Jorge Zabaleta Gavidia con su conferencia Lenguajes de Programación para Matemáticas en la Educación Secundaria. El doctor Jorge Juan Zabaleta Gavidia. Jorge Zabaleta es bachiller en Ciencias Físicas y Matemáticas y licenciado en Matemáticas por la Universidad Nacional de Trujillo, UNT, Perú. Maestro en Ciencias de la Computación por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, de Brasil. Doctor en Ingeniería de Sistemas y Computación, área de Inteligencia Artificial, por la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Investigador de posgrado a dedicación exclusiva en Método de Machine Learning para Fake News en Salud, en el proyecto CAPES Tecnodigital en la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Actúa principalmente en inteligencia artificial y ciencia de datos con aplicaciones en educación, salud y meteorología. Investigador, invitado del Instituto Nacional de Cardiología, INC, Río de Janeiro, Brasil. Con ustedes, nuestro colega, nuestro amigo, el doctor Jorge Juan Zabaleta Gavidia. Adelante, Jorge. Muy buenas tardes a todos los presentes virtualmente, a todos los colegas. Quiero hacer primeramente un agradecimiento a la comunidad matemática de Jaén por haberme invitado y especialmente a mi colega y amiga universitaria Isabel Becerra para participar de este primer congreso internacional. Y voy a hablar esta tarde sobre lenguajes de programación. Entonces me permitan compartir mi pantalla. A ver, permitan verificar si está saliendo. Sí, todo bien, Jorge. Gracias. Entonces el tema a ser tratado esta tarde es sobre lenguajes de programación para matemáticas en la educación secundaria. Me disculpen un poco, tal vez algunos términos salgan en portugués, es por el hecho de vivir tanto tiempo aquí en Brasil, ya no sé hablar un poco bien el español, pero el tema es a raíz de la invitación de Isabel, cuando me dice ya de matemáticas. Soy de matemáticas y hablar de lenguajes de programación tiene muchas cosas en común con matemáticas. En la ponencia anterior, nosotros observamos que la profesora dio mucho énfasis a la utilización de herramientas. En función de eso, voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Será que nuestros estudiantes, nuestros profesores, necesitan de un lenguaje de programación para mejorar o perfeccionar su enseñanza, aprendizaje de las matemáticas? ¿Será necesario eso? ¿Los alumnos tienen alguna forma, algún
conocimiento básico de un lenguaje de programación. Observando ahí una de las otras provocaciones que se puede hacer al inicio de esta conferencia es sobre siguiente. Nosotros estamos creando, educando alumnos para salir, digamos, y crear alguna cosa en el mercado, o para salir y ser, digamos, solamente buscador de trabajo. Termina secundaria, entra a la universidad, y cuando termina la universidad, él sale con la idea de buscar trabajo. ¿Será ese el camino más correcto? ¿Por qué no incentivar a los alumnos de educación básica, primaria, secundaria, universitaria, para cuando él termine una carrera, salir a crear trabajo? ¿No sería esa la forma más adecuada? Vamos a intentar verificar eso aquí, ¿ya? Entonces, en esta conferencia se va a ser dada en función de este índice. Va a ser una introducción y verificar qué es un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación para matemáticas. ¿Por qué es difícil tener un lenguaje de programación? ¿Cuál tipo de lenguaje es el adecuado para enseñar, por ejemplo, en educación secundaria? Y de ahí entramos a una lógica de programación. ¿Cuál lenguaje de programación enseñar? ¿En cuáles disciplinas debe enseñarse o para cuáles debe usarse? ¿Y cómo evaluar un lenguaje de programación adecuado y dosificado para la edad de determinados alumnos? Y por último, el presente y el futuro de los lenguajes de programación en las matemáticas y en la educación. Entonces, en la parte de introducción observamos incluso que estamos en la era de los datos. La pandemia nos hizo caminar por lo menos 5 o 6 años adelante. Yo recuerdo que aquí en el 2015 ya usábamos la virtualidad para enseñanza síncrona y asíncrona. Pero después de la pandemia nosotros avanzamos prácticamente 5 años. Y los profesores que un día eran presenciales llegaron a ser virtuales. Muchos de ellos con problemas, con deficiencias de adaptación a la nueva forma de enseñanza, aprendizaje. Y ahí aparecen, digamos, en el día siguiente, después de la pandemia, todos son datos. Observe que todos los profesores, alumnos y todos de casa tienen un celular, 2 celulares, computadores, tenemos carros autónomos, carros de servicio de entrega. Entonces ahí aparecen, digamos, una era de datos, y es llamado así, o llamado Internet de eventos. ¿Qué tiene esa Internet de eventos? Observen que tenemos Internet de contenido, donde se crean un volumen de datos muy grande, de datos, masas de datos grandes. Ese es un Internet de contenido que va a llamar la era del Big Data. ¿Tá? También tenemos Internet de las personas, donde aparecen las famosas redes sociales, Facebook, Twitter, Tinder y así otras cosas. También tenemos Internet de las cosas, generando datos. Observen, Internet de las cosas significa que en casa todo el mundo tiene un computador, tiene un televisor, tiene una máquina de lavar, tiene un celular, y él puede controlar a través del celular todos los usos y manejos de sus dispositivos. Ahí, para transferir información de uno, nosotros estamos generando datos. Y todavía, además de eso, tenemos las Internet de las localizaciones, que es generalmente la movilidad, por ejemplo, a través del famoso GPS, para pedir comida, pedir carro, Uber, y así otras cosas. Y la pregunta es, ¿se necesita de matemáticas y de lenguajes de programación para aprovechar todo ese tipo de información? ¿Será que nuestros alumnos tienen que ser, digamos, creados o crear nuevas políticas educacionales para ellos aprovechar ese tipo de información que tenemos? Porque la información está ahí, está perdida ahí. Estamos dejando, digamos así, de una forma de hablar, estamos perdiendo dinero, estamos perdiendo talento, estamos perdiendo, digamos, aquí se le dice el tren
de los adelantos de la tecnología. Y observen que las ciencias básicas en un país subdesarrollado es fundamental para crear ciencia y tecnología en un país. Sin ciencias básicas, matemática, física, química y biología, un país no sale adelante. Solamente somos un país consumista. Entonces la idea es verificar, ponerse a pensar, ¿somos un país que crea o un país que consume? La respuesta es que somos un país consumista. Bueno, y nuestra nueva generación, ¿cómo lo estamos creando? ¿Cómo lo estamos educando? ¿Para ser consumista o para crear? De eso ya es quién va a responder, los que tienen la obligación de hacer políticas educacionales de un país. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, vamos ahí. Entonces, de ahí viene, entonces, ¿qué es un lenguaje de programación? ¿Para qué sirve ese lenguaje de programación? Generalmente es un sistema de comunicación entre una persona y una máquina que acepta órdenes y transcribe cosas, llevando el punto físico y lógico para hacer determinadas tareas. ¿Será que nuestros alumnos consiguen hacer eso? Todo el mundo utiliza, pues, están usando un lenguaje de programación con celular, utilizando aplicativos, utilizando redes. Están haciendo un lenguaje de programación. Mas ¿por qué el alumno no sabe crear o programar en un lenguaje de eso? Solo usa. ¿Por qué? ¿A quién beneficia eso? Entonces la pregunta es que tenemos que observen que el lenguaje de programación ayuda, las habilidades de programación cada vez son más importantes en los días actuales. Digamos, los nuevos niños de 8, 10, 12 años después pandemia, ellos están haciendo uso de, digamos, celular, internet, video, escuchando música, haciendo varias tareas a la misma vez. Nosotros antiguamente, yo soy uno de ellos, que no podía utilizar 3 o 4 artefactos a la misma vez. Yo no podía estudiar con música, por ejemplo. Tenía que apagar la música para poder estudiar. Ahora no, los nuevos alumnos hacen 4 o 5 cosas a la misma vez, entonces son multitareas. Mas ¿será que todas las habilidades que ellos están usando están siendo bien direccionadas? Ahí otra vez entramos en políticas educacionales para un país desarrollarse y no un país consumista. Lo que la gente tiene en el Perú es consumista, solo consume, no crea nada. Por lo menos la visión que yo tengo después de vivir tanto tiempo fuera. Y observen, de ahí dice, muy bien, lenguajes de programación, todo el mundo no entiende. ¿Qué es un lenguaje de programación? ¿Cuál? Ustedes escuchan el mercado, ¿cuál de esos lenguajes de programación es adecuado? Un C++ que le llaman, por ejemplo. Un Scratch que tenga ahí, que es bastante simple de utilizar. Tengo un Lego Programming. Entonces van a tener varios tipos de salir. Y los que mayor, digamos, son utilizados, que tienen mayor uso, son aquellos que tienen ambientes geométricos dinámicos. Ahí todo el mundo dice, el GeoGebra, por ejemplo. Todo el mundo, era uno de esos, sí. Mas ¿quién crea ese GeoGebra? El que la mayoría que tiene allá es usuario final. Él no creó el lenguaje. Mas ¿por qué? Los peruanos no somos capaces de crear un lenguaje de programación, observando que más del 40 o 50%, no sé a lo cierto, nuestra población habla quechua, no habla español o castellano. ¿Será que ellos también son capaces de utilizar un lenguaje de programación, una herramienta a la que tanto hablamos? ¿Será? No sé, es cuestión de verificar, ver cómo está siendo hecho eso ahí. Hay incluso algunos tipos de lenguajes desarrollados para quechua, algunas tentativas, observando que la gente quiere llamar inserción. Inserción significa que todos los alumnos, personas, deben ser incluidas en los medios digitales. Para eso tiene que saber lenguajes de programación, usar
computadores y las personas. Tiene quechua, por ejemplo, para aprender, para inserción, quechua, lenguaje de señales y otros tipos de lenguajes para hacer inserción. No es, digamos, haciendo discriminación que la gente va a hacer inserción. Entonces ahí aparece la idea más, ¿cuál lenguaje de programación es importante, es interesante para matemáticas? Observen la dificultad que se tiene en matemáticas. Bueno, inicialmente se tiene digamos, cuatro alternativas de lenguajes de programación de ese tipo así. Una de ellas, que era un lenguaje de programación imperativa. Ahí muchos van a recordar, digamos, esos tipos de tendencias de programación, son llamadas de paradigmas de programación. Entonces, ahí tenemos el primero de ellos, que es la programación secuencial o procedural. Entonces, muchos de ustedes se van a acordar del C, C++, Java, por ejemplo. Anteriores, tenemos otros lenguajes desde el 1950, el Simul, Smalltalk, que son ese tipo de lenguaje. Muchos tal vez recuerdan de ese tipo de lenguajes. De ahí aparece otro tipo de lenguaje que es, digamos, la forma de construcción es diferente, ¿ya? Que representa un lenguaje de programación procedural, digamos, o secuencial. Nuestro computador que tenemos en casa hace el mismo proceso, entrada de datos, procesamiento de datos y salida de datos. Entonces estamos hablando de un computador de por lo menos 1960. ¿En qué modificó ese computador que tenemos? Nada. Entonces, es decir, que estamos haciendo un nuevo computador. No, estamos usando un computador viejo, con tecnología vieja, porque es lo mismo que hace. Entrada de datos, pantalla o por otros dispositivos, CPU procesa los datos y nos retorna los datos a través de una impresora, gráficos, pantalla. Y entonces, ¿cuál es la gran diferencia? ¿Modificó alguna cosa? No. Entonces vamos a otro tipo de filosofía de programación, observen, que aparece aquí. Aquí aparece una programación de lenguaje imperativa. Ahí es otro tipo de verificar los programas. Dentro de ese tipo de lenguajes imperativos, aparecen el Fortran, por ejemplo. Ustedes habrán escuchado del Fortran, lenguaje bastante utilizado en las ciencias básicas y matemáticas, que se trabaja el Pascal, por ejemplo, el COBOL, los más antiguos, el C, bien, ese lenguaje imperativo. También tenemos la parte, digamos, que muchos acreditan que el Java y el C, por ejemplo, C++, son imperativos, sí, mas también son de la otro tipo de filosofía llamado de orientación a objetos, donde todas las operaciones son en función de conjuntos, cada conjunto como si fuera un objeto. En la imperativa es secuencial, línea por línea va, entra, procesa y sale. En la orientada a objetos son conjuntos, conjuntos y conjuntos, subconjuntos y todas las propiedades. Ese es un objeto, una orientación a objeto. Y tienes otro lado que son lenguajes concurrentes. ¿Qué significa? Que tú puedes procesar varias tareas a la misma vez. Ahí aparece, ya cambia el tipo de procesar los datos. Ahí no sé si alguno conoce Algol, Módulo, ADA. Digamos, ese tipo concurrente ya tiene a ver con un poco de, si ustedes han escuchado lo que he llamado de programación paralela. Ya la programación paralela es, digamos, una versión un poquito más a la izquierda de eso, lo que la programación paralela significa que un problema es dividido en partes y cada parte es mandada para ser resuelto por un procesador. Después que resuelve el procesador, otra vez son llamadas y se junta el problema en un solo. El concurrente es solamente procesos, no entra ya procesadores. Y aparece otro tipo de lenguaje funcional. Ahí aparecen la idea de los lenguajes de inteligencia artificial que son básicos, por ejemplo, con el lenguaje Lisp, Haskell, ML. Entonces, en ese lenguaje funcional
tenemos lo que en matemáticas se conoce como una función. Entonces, ahí aparecen los problemas. Observen aquí que tenemos. Si una función, usted entra un argumento y el resultado de una función puede ser un número. Muy bien, entonces el lenguaje de programación funciona perfectamente. Pero si a esa función entra una función y el resultado es otra función, ahí el lenguaje de programación no sirve más. Ya se acabó todo lo que nosotros sabíamos, nuestra teoría se acabó. Ese es el caso, por ejemplo, que la gente va a hacer, por ejemplo, nos dan una derivada de x a la 10. ¿Cómo se deriva? X a la 10, x a la 9, a la 8 y así va hasta llegar a 0. Cuando llega a 0 recién ustedes van a evaluar el valor y van de forma inversa. Eso no puede ser hecho en un lenguaje tradicional. Ahí que aparece la dificultad de las matemáticas. ¿Entendió? Porque ese lenguaje funcional son recursivos y cuando son recursivos ellos se van a llamar varias veces o n veces ellos mismos. Y esa llamada de n veces, ellos mismos, ellos van a consumir memoria. Y la memoria de un computador es limitada, por eso que nosotros para comprar un computador nuevo estamos queriendo de 8 GB, 16 GB, 32 GB de memoria. ¿Por causa de eso? Porque cada uno de los procesos consume memoria en un lenguaje de programación. Y observen que por eso que no se enseña eso, el lenguaje funcional en la universidad, muy poco. Y tengo otros lenguajes lógicos, que son los Prolog. Ese también es digamos, un lenguaje funcional recursivo, que él no da para enseñar en la universidad. Digamos, si tiene máquinas de grande poder computacional, si no, no da. Él anda cada vez cayendo. Entonces nos quedar, digamos, y entonces, para matemáticas, ¿cuál de esas filosofías utilizo? Aparece en otro tipo, digamos, de orientación para trabajar en matemáticas. Aparecen los lenguajes de programación llamados de programación simbólica, porque en el fondo, digamos, los cálculos son matriciales. Ahí dice, más todo el mundo de matemáticas conoce el MATLAB, ¿sí o no? Sí, la mayoría dice, sí, yo lo conozco. Entonces, más ese ya es otra forma de programación, donde los cálculos son vectores y matrices, donde el poder computacional también tiene que ser dado. Entonces, esa es la gran dificultad. Por eso que no, digamos, de alguna forma no se enseña un lenguaje de programación para los niños, porque es difícil, es complicado. Los niños de primaria todavía no tienen esa madurez para poder trabajar con funciones. Tal vez en secundaria, en algunos casos ya se está implementando eso. Entonces, ahí. Entonces, la idea es, ¿cuál lenguaje de programación? Todo el mundo está enterando que es Python, de alguna cosa así. ¿Ya? Entonces, tienen aquí el libro donde está ahí para ustedes seguir. Pero observen, lenguajes de programación, ¿cuál? Los más populares tenemos en función de millones de usuarios, tenemos el Python. Observen ese lenguaje actual. Todo el mundo quiere trabajar con Python por el hecho de que estamos en la era de información de los datos. Java, JavaScript, C++, Ruby, Go. No sé si la mayoría conoce, más digamos, reconocido es el Python o aquí también el C++, Java. Y aquí aparece uno que también los que utilizan celular llamado el Kotlin. Es un lenguaje que permite, digamos, de alguna forma, trabajar con o programar un celular. ¿Ya? Y ahí, ¿cuál escogemos entonces? Yo soy profesor de matemáticas. No consigo programar, mas podría enseñarse un lenguaje de programación para ayudar al alumno a desarrollar sus habilidades matemáticas, sus habilidades lógicas de programación. ¿Ya? Entonces, lo que la mayoría utiliza, lenguajes de programación de cálculo simbólico. Todo el mundo utiliza el Máximo, muy bien, el Octave, el Matemática, el MATLAB, Maple, MATCAD.
Sagimatch, Julia. Estos son los dos últimos lenguajes, digamos, son más utilizados por el poder computacional que tiene y todavía son de uso gratuito. El Sagimatch, que está ahí en ese site, y el Julia, que es un lenguaje también que permite programación de los diversos tipos de programación paralela, concurrente a nivel básico y avanzado para matemáticas. Muy potente, más ahí la idea es que el profesor tiene que se capacitar o tiene que saber un lenguaje de programación. Digamos, no necesariamente lenguaje, tiene que saber fundamentos de programación, que es diferente de un lenguaje de programación, ¿ya? Lógica de programación, que no es un lenguaje. El lenguaje es, digamos, la parte final, digamos, es la ropa del usuario. Lo que él necesita es aprender ese tipo de conceptos, observando que la mayoría de estos lenguajes están yendo para la nube. Todos los lenguajes están yendo para la nube con la tecnología Jupyter, todos están yendo para allá. Si hablamos del MATLAB, muy bien, el MATLAB cuesta dinero, vale 14,000, 15,000 soles o no sé, reales aquí, ahí no sé cuánto vale para utilizar. La escuela tiene que gastar dinero, pero usted lo encuentra en la internet, otros parecidos al MATLAB o algunos con el Jupyter de uso gratuito, con algunas bibliotecas. Está con el Jupyter, están ahí, todos ellos están ahí, gratis. Entonces es cuestión de verificar cuándo utilizar, a qué medida utilizar. Observen que muchos de ellos aquí ya no son visuales, necesitan de un mínimo de programación básica que puede ser enseñado ya en la parte de educación secundaria. Puede ser hecho eso. Pensando de que nuestro alumno que va a salir de secundaria tiene que salir con la idea de crear y no buscar. ¿Entendió? Ahí aparece la idea de innovación. Él tiene que ser capaz de ser. Si no, vamos a seguir en la misma. Solo usuario final, usuario final. Observen que nosotros en Perú no tenemos lenguaje de programación ni uno. Todos están en inglés. Todos. Traducido la parte final de interfase al español, más las órdenes, todas son en inglés. Entonces, tenemos que nos preocupar con eso. Y ahí tiene, yo boté algunos de ellos, por ejemplo, que se puede hacer de los diversos tipos ahí que tienen. Ahí el orden, Sagematch, que se utiliza ahí. Interactivos, que puede servir para crear cuestiones básicas. Y el del Julia, que le estaba hablando, que él permite hacer de los más simples, digamos, recursos gráficos bidimensionales, tridimensionales y ciencia de datos, todo en la nube, gratis. Además que el Julia es un lenguaje de programación gratis. ¿Ya? Tenemos que aprovechar eso ahí. Más para usar él tenemos o los alumnos o los cursos, tal vez no sea en todas las disciplinas, mas deberemos pensar en todos aquellos que tienen, digamos, esa obligación o de generar políticas educacionales para la nueva juventud. Ellos tienen que se preocupar de incluir algún tipo de lenguaje de programación, digamos en sí no el lenguaje, sino fundamentos de programación y lógica de programación para esos alumnos de secundaria. Si no, siempre vamos a estar usando paquetes, usando eso ahí, y el alumno no construye nada, solo el usuario final, y aprovechar esos recursos. Por ejemplo, aquí tienen algunos de los casos que yo estaba hablando, que tiene lenguaje de programación online, tienen código rooms, coding rooms. Por ejemplo, ahí te permite hacer un curso básico para secundaria de programación. Cada profesor se matricula, a ver si él permite aquí. Aquí, no sé, creo que no da. Entonces, el código, el profesor crea su cuenta y puede invitar a toda su sala a hacer programación. Y él va verificando aquí, usted va programando aquí, va verificando los resultados aquí. Programa aquí, va viendo los resultados automáticamente allí. Y como es un, digamos, un ambiente de colaboración,
Entonces todo el mundo puede ayudar para resolver un problema, todo el mundo aprendiendo. Usted va ejecutando las órdenes y él va viendo ahí. Él permite hacer desde la forma básica de comandos y de gráficos. Hay para hacer ese tipo de programación, digamos, visual. ¿Ya? Entonces pueden utilizar eso ahí. Este aquí todo el mundo lo conoce, por ejemplo, que es el GeoGebra. Excelente para enseñar. Mas la idea es, ¿existe alguien desarrollando algún paquete parecido en el Perú adaptado a la realidad de nuestro país? No sé si existe, mas la respuesta por lo general es no. Yo estoy usando alguna cosa hecho por otra persona, hecho para otra realidad. Entonces, ¿cómo lo adapto para mi realidad? Digamos, ¿cómo lo adapto de eso ahí para quechua? Hay alguien estudiando eso. Estoy preocupado con eso. No sé, es cuestión de verificar políticas educativas, políticas educacionales. Existe, digamos, lenguajes de programación para matemáticas. De forma así directa, no existe para educación secundaria. Existe algunos intentos, digamos, con ambientes de programación gráfica. Entonces, clica y arrastra. Aquí es el famoso Scratch. Usted clica este gatito, y le dice, mueve a la derecha, mueve a la izquierda, mueve para encima, y él se va moviendo. Entonces, él va aprendiendo que, dependiendo la edad, él va moviendo, yendo para la derecha, para la izquierda, para abajo, para encima, para saltar. Y esas son unas cosas de secuencias ahí que se puede hacer, digamos, en función de esas órdenes, usted crea un programa, para la derecha, para abajo, igual que el Lego. Entonces, programación visual, por la dificultad de un lenguaje de programación propio. Entonces, la mayoría de ambientes de programación son gráficos. ¿Ya? Ese ambiente de programación va a permitir desarrollar una secuencia de pasos adecuados, llamado relacionan el aspecto de un algoritmo y el concepto, relacionar los dos. Es importantísimo. Un algoritmo pasa una secuencia de pasos digamos, de una secuencia lógica que van a resolver un problema. Es matemáticas. Más es un algoritmo, es un concepto. Los lenguajes, digamos, de programación que han sido creados ya permiten crear historias, juegos, animaciones interactivas, edición de escenas, objetos, compartir y elaborar con otros estudiantes. Muchos de ellos se encuentran en la internet. Mas la pregunta es, ¿nosotros conseguimos crear para nuestra propia realidad o estamos usando de otro lado y adaptamos a nuestra realidad? Que ni siempre se puede adaptar. Dificultad del idioma, dificultad de programación. ¿Será que podemos adaptarlo para nuestra realidad? En algunos sí, otros no. Entonces, es cuestión de pensar eso ahí. Está en el Scratch Edually. Muy bien, entonces, ¿en cuáles disciplinas se utiliza más este tipo de programación, digamos, más orientada a los gráficos? En álgebra se puede utilizar perfectamente, en cálculo, en funciones. La mayor cantidad que se utiliza se encuentra en geometría. Muy bien, geometría, triángulos, rectángulos, y se puede hacer una serie de cosas ahí. En trigonometría, para hacer coordenadas polares, exponenciales, logaritmos, se puede utilizar este tipo además de las famosas calculadoras científicas que pueden ser utilizadas. El uso de estas herramientas significa que el alumno entendió el proceso de creación y el proceso básico del concepto de cada uno de estos ahí. ¿Tá? Porque si él va a usar solo por usar y no sabe la parte básica, la parte conceptual, no va a ayudar en nada. Entonces, la idea es que el alumno sepa la parte conceptual de matemáticas adicionado a una parte visual. Él va a entender mucho mejor y mucho más rápido que solamente números y letras. ¿Ya? Entonces, la parte visual es fundamental en esta época aquí, a través de varios dispositivos. ¿Ya? También existe aquí, como yo boté aquí, unas derivadas integrales. Y aquí existe un conjunto de herramientas en este site que está
abajo de esto aquí, ¿ya? Tiene varios tipos de herramientas para matemáticas, para álgebra, cálculo, geometría, con planes de aula, planes de clase, cómo se dosifica en cálculo, diversos tipos. Existe un conjunto de herramientas grandes ahí que de la universidad donde hice maestría, tiene estudios con eso, artículos de cómo hacer esas cosas, dosificar ahí, ¿ya? Para los interesados. Muy bien, en la parte de geometría también, la parte de disciplinas, se ha adelantado bastante en usar espacios virtuales tridimensionales, visualización, navegación, animación, sonido, espectro de los colores. Entonces ahí aparece GeoGebra, aparece unos en 3D. Entonces ahí aparece con grande fuerza, como les digo, la otra forma de tipo de lenguaje de programación, digamos, llamado de cálculo simbólico, que es el lenguaje o por lo menos las herramientas que se puede trabajar con matemáticas. Bueno, existe mucha gente que utiliza Pascal, C, Java, para, digamos, hacer matemáticas, más ahí a nivel avanzado, a nivel universitario. No es recomendable, más mucha gente utiliza. Entonces, dentro de ese tipo tenemos ya el GeoGebra, por ejemplo, ya es un paquete, un programa bastante reconocido, muy bueno para ser utilizado. Y aparece también aquí, por ejemplo, los ambientes virtuales de aprendizaje. ¿Ya? Cuando la gente habla de ambiente virtual, aparecen otras ideas que van a ser adicionadas ahí, además del diseño geométrico asistido por computador. ¿Ya? Aparece la idea o el concepto de inteligencia artificial, donde los objetos van a aprender cosas y van a moverse de acuerdo a determinadas órdenes que se le dé. Entonces nosotros estamos entrando a otro mundo diferente, donde es un ambiente de aprendizaje virtual, de realidad virtual, ¿ya? Donde aparece la inteligencia artificial muy fuerte y que son otros tipos de conceptos diferentes, muy útiles, que tienen que ser tratados en alguna vez para los alumnos entender de qué se está hablando. Muy bien, entonces, ¿cuál entonces es para educación secundaria? ¿Cuál es el lenguaje adecuado? ¿Existe o no existe? Aparentemente no existe un lenguaje adecuado. Va a depender de la política educacional, del profesor, adecuar el lenguaje más adecuado para la serie o para el año académico en el cual está trabajando, ¿ya? Y en sí no se confunda el lenguaje de programación para enseñar C, Java, Python, no. Nosotros estoy hablando aquí de lógica de programación y de fundamentos de programación, que son enseñar la secuencia lógica de los programas de entrada, proceso, salida, y la lógica, si es verdadero hago una cosa, si es falso hago la otra cosa. A eso que me refiero, eso es fundamentos de lenguajes de programación. El lenguaje de programación sí ya es la parte final, cuando el alumno sabe lógica de programación y fundamentos de programación, puede enseñarse un lenguaje de programación, que puede ser C, Java, cualquier uno de ellos, indistintamente que se dé sabiendo lógica y fundamentos. El alumno es capaz de trabajar en cualquier lenguaje sin ningún problema. ¿Entendió? Entonces, esa es la base de un lenguaje de programación, lógica de programación y fundamentos. Otros llaman de fundamentos, donde hacen las dos disciplinas en una sola. Entonces sería ponerse a pensar si es necesario digamos, una disciplina de esas, de lógica o fundamentos de programación en educación secundaria, para aprovechar ese conjunto de datos que tenemos. Observen los datos que la gente tiene. ¿Quién está beneficiándose con esa generación de datos que tenemos en la calle, en casa? En todo lugar, estamos de datos. ¿Quién está sacando provecho?
Nadie. O algunos están haciendo ahí para vender cosas, pues, el famoso e-commerce. ¿Entendió? Entonces la idea es ponerse a pensar sobre eso. ¿Será adecuado poner un lenguaje de programación para los alumnos, aquellos que tienen la tarea de proponer políticas educacionales? ¿Será adecuado o no? Ahí ellos tienen que decidir eso. Entonces, yendo a la lógica de programación y fundamentos, él le va a permitir organizar coherentemente la secuencia de instrucciones para resolver un problema. Eso no es matemáticas, sí, más también es lógica de programación y es un algoritmo. ¿Entendió? Eso es fundamental. Entonces, ahí tiene que ser visto el concepto de un algoritmo, las operaciones lógicas que se tienen, estructura de datos. Observen que para programar nosotros tenemos que saber la estructura de los datos. Observen que en matemáticas tenemos constantemente un entero, un real, digamos, un imaginario. Y eso para programar, ¿cómo se usa? ¿Será que el lenguaje de programación él ya sabe? Cuando doy 4, él sabe que es un entero. Hasta hace poco él no sabía. Tenías que decirle, este número 4 es entero. Este 4.5 es real. Si no, él no entendía. Ahora con los nuevos lenguajes de programación ya se entiende, se sobreentiende, ya son más orientados, de mucho más fácil de programación. Solamente escribe el número, él ya sabe qué tipo de número y el procesa, observando que todas esas estructuras de datos son transformadas para ceros y unos. El computador no entiende otro lenguaje a no ser ceros y unos. Él entiende y procesa, calcula con ceros y unos. ¿Entendió? Y consume memoria. Por cada uno de esos datos o estructura de datos que se le dé, él consume memoria. Entonces ahí está la necesidad de hacer una programación lógica estructurada, tanto en el proceso del inicio, de captura, proceso y salida de datos, de cada una de las estructuras que va a usar. ¿Entendió? Entonces, a partir de eso tenemos, además de eso, tiene que saber darse la idea de entrada, salida de los datos, organización de un computador, cómo está organizado, entrada, salida, no es solamente ahí para él saber procesar esos datos. Y de una idea de paradigmas de programación que estábamos hablando, hay 4, 6, ahorita hay más de 6 de esos ahí, porque la mayoría se está convirtiendo en híbridos. Digamos, un Python es un lenguaje orientado a objetos, es imperativo, por ejemplo, y es funcional. Entonces, es un lenguaje híbrido que viene a resolver problemas. Y también la idea es que el alumno tiene que saber sobre sistemas operacionales. Por el hecho de estar en una escuela ahí, no sé, él solo sabe Windows, utilizar en Windows. Si él sabe Windows, para salir al mercado, él prácticamente no sabe nada, porque Windows solo utiliza el usuario final en casa o algunas empresas, la mayoría utiliza otro sistema, Linux, Unix, Macintosh. Él va a trabajar ¿a dónde? En un banco, digamos, de usuario final, ahí entrando, introduciendo datos. Los verdaderos datos están en otro tipo de lenguaje de programación. Entonces estamos formando alumnos para trabajar ¿dónde? ¿Nuestra realidad o en la realidad anterior, antes de la pandemia? Es cuestión de pensar, verificar, plantear políticas. Y ahora viene la pregunta, ¿cuál lenguaje enseñar? Python, C++, Java, Logo, Pascal, C#, Ada, Fortran, ML, Lisp. Observen, ahí es un problema. Los que generan políticas educacionales tienen que pensar en eso. ¿Cuál es el más adecuado o cuáles deben ser utilizados de acuerdo a la edad o el avance? Observen, la mayoría dice, mas yo conozco el LaTeX. El LaTeX no es un lenguaje de programación, es un editor de textos científico, mas no es un lenguaje de programación. Entonces la pregunta es, ¿cuál enseñar?
dependiendo que voy a enseñar, qué tipo de... Voy a enseñar a matemáticas, digamos, usaré, por ejemplo, Pascal, C++, voy a enseñar ingeniería. Ingeniería, digamos, aquí se utiliza ¿qué? Python, se utiliza Pascal, se utiliza Fortran. Va a depender qué tipo de estudiante, qué tipo de filosofía o planes curriculares él tiene, o qué tipo de profesional él quiere sacar para que se enseñe el lenguaje adecuado a ellos. Yo cómo evalúo un lenguaje de programación. La mayoría dice portabilidad, multiplataforma. Entonces mi lenguaje de programación que yo compro, gasto mi dinero, el dinero yo gasto y compro, entonces debe funcionar en Windows, en Linux, en Macintosh y en digamos en otro lenguaje de sistema operacional debe funcionar. Porque si yo compro solamente para Windows, si mi vecino tiene un Unix ahí, un Linux, y no funciona allá, entonces gastaste dinero por las puras, como se dice en Perú. Entonces, la capacidad del software tiene que ejecutarse en diversas plataformas. Sí, mas el alumno tiene que saber esas cosas antes de comprar y gastar dinero, los alumnos del futuro. Requisitos, antes de comprar un computador, tiene que preguntar, o el lenguaje de programación, ¿para qué quiero? ¿En qué tipo de computador voy a usar? ¿O voy a usar el celular? Celular tiene el lenguaje de programación, el Kotlin, ahí que yo puedo programar el celular, mas tendrá la misma capacidad, la misma rapidez que los computadores notebook, PC o computadores, digamos, que tienen la internet actualmente. Ahorita es todo internet, tiene procesadores la internet, solo utilizar. Además de eso, tengo que pensar, si yo hago un lenguaje de programación, ese lenguaje de programación tiene que por lo menos determinar un determinado tiempo de vida antes del morir, porque si no, todo el trabajo se acabaría. Observen que hace los que ya son antiguos, digamos, en el sentido tipo yo, antes programábamos en BASIC, yo recuerdo que programaba en COBOL, BASIC, mas el COBOL acabó. Viene de filosofía, orientación a objetos, todo el mundo habla de C++, Java, mas es una tendencia, acaba un tiempo y se acaba. Ahorita estamos con otro tipo de lenguajes, Python, R, Kotlin. Estamos en otro tiempo, entonces el lenguaje tiene que persistir por lo menos unos 30, 40, 50 años, porque si es un lenguaje de programación que me venden tipo Macintosh, él es propietario, usted siempre va a tener él a disposición, mas siempre tiene que comprar solamente instrumentos, reparaciones, tanto en software como en hardware, propietario, y vale caro. ¿Entendió? Entonces, la gente tiene que pensar en eso. Entonces, evaluación del lenguaje. Existen lenguajes de uso gratuito bastante buenos para ser utilizados sin gastar, mas requiere, digamos, de una idea, de un conocimiento básico sobre eso, de cómo usar. Muy bien, entonces llegamos a la parte de un presente y un futuro. ¿Qué nos espera en matemáticas como lenguaje de programación? Nos esperan ambientes de programación tridimensionales en la nube. Muy bien, entonces sabe matemática, Júpiter, todo el mundo está yendo para ese ambiente. Recordando que todos los lenguajes de programación que usted conoce o conocía, todos están yendo, migrando para la nube. Todos los servicios van a estar de aquí en corto tiempo, si no, la mayoría ya está en la nube. Entonces, el computador que tenemos en casa es solamente un dispositivo de conexión para la nube. Y la nube tiene una serie de problemas, tipo, por ejemplo, seguridad. Los bancos ya están en la nube, ya están allá, los procesos. Ahora, yo puedo comprar, digamos, un procesador en la nube y utilizar. Ya hay. Yo quiero usar un computador de alta desempeño para matemáticas, ya me vende, ya me alquilan por año, por mes,
por ejecución, por tarea, y ya tiene. Entonces, matemáticas, observen que es el modelo de cálculo simbólico, es diferente a los lenguajes de programación tradicionales. Y otro tipo, por detrás del, digamos, del cálculo matemático, la mayoría está orientado a cálculo de vectores y matrices. ¿Ya? De vectores y matrices. Ahí viene el nombre, el MATLAB, Scilab, Octave, Jupyter, todos ellos. Es otro tipo de programación y la dificultad es que, digamos, crear un lenguaje de programación adecuado para matemáticas. No existe, no hay. Tiene que adaptarse o tiene que crearse. Por el hecho que nosotros no construimos hardware, no construimos piezas. Observen que lo único que se hace en Perú es salir buenos matemáticos, más teóricos, porque demuestra teoremas, cálculos, matrices, perfecto. Más eso sirve para desarrollar tecnología en nuestro país. No, la mayoría no lo usa. Entonces, seguimos en la teoría. Entonces, falta invertir un poco más en las nuevas generaciones, que una de las alternativas es enseñarle fundamentos, lógica de programación para ellos, aprovechar o cambiar por lo menos la filosofía de salir un alumno, no a buscar trabajo, a producir trabajo sería lo ideal. Porque todo el mundo sale a buscar, todos los ingenieros, abogados, están por allá, de taxistas, están ahí. Porque ellos no son capaces de generar trabajo. Ellos solo salen a buscar. Y eso es lo que estamos haciendo. Y tienen que repensar esas cosas. Y aquí, digamos, en la otra parte aparece el uso de la inteligencia artificial. Observen que una vez que se tiene aquí recursos multimedias, todo el mundo ya está yendo el uso de inteligencia artificial, que son procesos que aprenden de sí solos o algunas decisiones que ayudan al ser humano. La mayoría de los bancos ya tiene inteligencia artificial. Por ejemplo, aquí se tiene que tú entras a un banco y aparece ya una figurita tridimensional y habla contigo, te dice qué quieres, cómo, él te ayuda, como si fuera una persona. Mas esos son procesos construidos en función de otros procesos, de rutinas que ellos ya saben que así se comporta. Observen que la inteligencia artificial viene para quedarse, él no va a salir. Todos los procesos tienden a eso, a virtualización, a inteligencia artificial, procesos inteligentes, ya existe de los diversos tipos para hacer, para aprender inglés, matemáticas. De ahí aparecen entornos de ambientes de aprendizaje de matemáticas utilizando inteligencia artificial. Digamos, a un alumno le pones para aprender la tabla del 12. Muy bien, él va poniendo operaciones con varios tipos de desafíos y él va determinando en cuál de las etapas el alumno tiene dificultades y el programa es capaz de rehacerse solo, sin necesidad de tener el profesor presente, y le va adecuando las tareas en función de las dificultades del alumno. Esa es inteligencia artificial. Él ya se adapta. El sistema aprende del alumno, porque lo fácil es que el alumno aprenda del sistema. Ese se llama sistema tutor inteligente. Yo tengo un tutor allá, él me va enseñando. Sí, mas si yo tengo dificultad, ¿será que el sistema aprende de eso? No, mas la inteligencia artificial ayuda a hacer eso. Y el sistema aprende del alumno y el alumno aprende del sistema. Entonces, van los estilos ida y vuelta. Y todavía tiene otra, digamos, de las tecnologías que aparecen con mayor, digamos, fuerza para ser utilizada, lo que se llama realidad aumentada. Entonces, él te permite construir algunas cosas de matemáticas en función de una cámara, de un software y un objeto. Y da la idea de realidad aumentada que el alumno puede dar la idea de que él está dentro o está usando esos objetos. Observen que aquí aparece otra idea bastante interesante para el campo de las matemáticas, lo que se llama inmersión. Significa que el alumno
ya no está afuera, da la idea de que el alumno entra dentro del sistema. Y eso está siendo muy utilizado aquí. Por ejemplo, yo doy clases para alumnos de ingeniería, de civil, y digamos, se hace, el alumno construye el predio, diseña todo lo que tiene y el alumno es capaz de entrar y verificar la estructura por dentro de la maqueta, que se le llama aquí. Dentro del edificio, él entra y camina dentro de él y verifica todas las posibilidades. Los arquitectos están utilizando eso perfectamente. Aquí se utiliza eso también, por ejemplo, algunas alternativas que aparecen. ¿Cómo eso ayuda? Digamos que a través de eso viene también inteligencia artificial, viene el uso de los famosos drones para hacer el famoso pago de impuestos prediales. Después que yo declaré, por ejemplo, yo puedo construir, adicionar una casa, un cuarto, arriba, el tercer piso. Como ya declaré, voy a seguir pagando siempre la misma cantidad. Aquí ya no. Aquí aparece un dron de arriba y te hace un corte horizontal, vertical y diagonal y pronto, acabo ahí, está yendo en boda. Y aparece tu documento que viene ya con las nuevas especificaciones. ¿Tiene que pagar más? No tiene cómo decir no. No, te dice, tú hiciste una casa más, una casa menos, tiene mayor arquitectura, área techada y todo más. No tiene cómo, ese es el futuro. ¿Entendió? Entonces eso es inteligencia artificial y realidad aumentada. Viene para quedarse y existen repositorios de creación de objetos de matemáticas para enseñar matemáticas. Aquí, por lo menos en Brasil, se tiene un repositorio de objetos matemáticos que sirven para enseñar matemáticas utilizando realidad aumentada, utilizando el celular, por ejemplo. Esas son las tendencias que aparecen. Muy bien, con eso yo acabo ahí mi presentación. Si hubiera algún tipo de preguntas, por favor, estaré llano a las... Sí, a ver, Gracias, Jorge. Con esta ponencia realmente nos abres un panorama, ¿no? Para nosotros los docentes capacitarnos, para investigar, ¿no? Acerca de los lenguajes de programación, con esta realidad que nos has mencionado, ¿no? El presente y el futuro, ¿no? Que realmente es fantástico. Nos hablas de que ustedes en Brasil tienen un repositorio, ¿no? De elementos para enseñar matemática. Qué interesante. Bien, pasamos a la fase de las preguntas, Jorge. Aquí tenemos preguntas. Vamos a ver. La primera de ellas es, ¿se podría utilizar Scratch en estudiantes de grados menores? Se refiere, creo, a primaria. Sí, observa que muchos de ellos permiten personalizar las clases. Ahí depende del docente de adaptar a cada edad, a cada año, a cada serie, como se llama aquí, y puede ser utilizado cualquier tipo de ellos. El Scratch perfectamente utilizado. Aquí se utiliza desde la educación básica, que digamos aquí usan el famoso logo, que es una tortuguita para el, ¿sabe? La izquierda, derecha, ir a hacer eso. El otro es del mismo tipo, solo que este ya es gráfico. Tú le vas dando la opción y él va moviendo izquierda, derecha, sube y él va saltando el gatito. Es lo mismo, solo que de otra forma. Como les digo, la mayoría de lenguajes de programación viene por el hecho de ser, digamos, de otro tipo de filosofía es gráfico, mas no sería ideal que el alumno aprenda a hacer eso desde pequeñito, a programar, por ejemplo. La mayoría ya tiene. Los nuevos niños que tienen celulares ya saben eso. Esa fue la pregunta de la maestra Yuleime Aide Guamán Coaila. Tenemos a la maestra de Huánuco, Yudelia Sánchez Cornejo. Ella dice lo siguiente: un grupo de mis estudiantes están desarrollando un videojuego educativo en Unity. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar? Pues ya estoy asesorando el trabajo. Ella está asesorando ese trabajo. Muy bien. Ahí, como te digo, ahí si ustedes ya tienen el Unity, ya están haciendo un videojuego,
que se puede llamar rápidamente hacer con realidad aumentada, porque el UNIT ya tiene solo instalar la biblioteca y utilizar un celular que permite hacer perfectamente eso. Es otra de las grandes cosas que se hace, digamos, todas las tareas de una clase hacer a través de los juegos. Entonces, la forma visual es fundamental, ayuda a la comprensión de una forma más rápida. Más ahí hay que juntar la parte del concepto con la parte visual. Para el entendimiento del alumno es mucho más rápido que hacer números. Por ejemplo, yo recuerdo que en ese tiempo para estudiar, digamos, matrices, nosotros teníamos que multiplicar, dividir, y con un lenguaje de programación visual, tú lo ves, la matriz de forma tridimensional y lo vas moviendo, rotacionando y entiendes a qué que se refería esa matriz. Tiene que rotacionar, tiene que ser diagonal principal, diagonal secundaria. Tú lo ves visualmente, entonces ayuda mucho eso. Gracias. Hay una siguiente pregunta. Y viene del colega Henry Sánchez. Dice, ¿qué lenguaje o prelenguaje de programación enseñaríamos a los estudiantes desde primaria? Bueno, aquí desde prácticamente que están yendo, aquí le llaman jardín o la preescuela, ellos ya le enseñan el logo. ¿Entendió? Que es una tortuguita, porque tiene varias versiones, una logo tortuga, y él va yendo, la tortuguita va yendo, el niño le va dando instrucciones y la tortuguita va yendo, para izquierda, derecha, para arriba, abajo, hace un círculo, camina, y él va enseñando. Indirectamente, cuando él le dice, anda a la derecha, él ya le da la instrucción, mueve para la derecha, por ejemplo, él ya va aprendiendo un lenguaje de programación que luego, él ya aprende. Entonces ya, yo tenía aquí mi hijo, por ejemplo, a la edad de 12 años, programaba perfectamente ahí. Y él sin ser, digamos, para el área de programación. Aquí ya Desde sale un niño niños. de eso. O sea, brincando, como le llaman, jugando, él aprende un lenguaje de programación. Y eso ayuda mucho a la lógica de programación, de hacer la secuencia de pasos correctos para él resolver un problema o llegar a un punto determinado que sea asignado. Bien. El maestro Luis Márquez felicita por tu excelente ponencia. Indica que con tu experiencia, ¿qué edad recomiendas para enseñar a nuestros estudiantes fundamentos de lógica de programación? ¿O deberíamos añadir esta área a nuestra currícula, según tu opinión personal? ¿Qué te parece? ¿Qué recomiendas? Yo soy de la idea que al entrar a la secundaria comience con fundamentos de programación, y esa es una disciplina que tiene que entrar obligatoriamente en la currícula, pensando en la era que estamos, en la era de los datos. Un alumno no puede salir ahorita sin saber fundamentos de programación de secundaria, porque él ya estamos en ese mundo, no tiene a dónde correr, sabe o no sabe. Mismo para hacer un trabajo técnico, él tiene que ya saber, que no tenemos para dónde correr. Nosotros con la pandemia hemos avanzado 5 años. ¿Entendió? Por lo menos nosotros, si fuera normal, todavía en el 2025 estaríamos, mas no, ya estamos en el 2025. Profesores, alumnos y todo el mundo ya fue, ya era. ¿Entendió? Ya estamos en esa realidad y tenemos que dar resultados, cuenta. Los nuevos alumnos van a trabajar en qué. Observen que estamos produciendo datos a todo tipo, donde ustedes camina tiene datos. Ahí tiene oportunidad de negocios. ¿Entendió? Aquí, por ejemplo, digamos, aquí se tiene lo siguiente. Tiene una madre de familia que cocina muy bien, más en un sábado, un domingo hace bastante comida y sobra en su casa, sobra la comida. ¿Qué hace aquí? Vía WhatsApp tiene su gente que lo llama, oye, voy a hacer tal cosa. Todo el mundo ya manda y compra y lleva. Pronto, acabó. Ganó su dinerito comprando. Es el tipo de negocio que se hace. Y eso se va convirtiendo en un comercio electrónico, ¿o no? Sí. ¿Es ahí? Bien, tenemos aquí también la pregunta de nuestra amiga Iris Esquén.
¿Podría indicarnos algunas estrategias para trabajar con los estudiantes el lenguaje de programación? Claro, el lenguaje más adecuado, digamos, o la forma de estrategia sería estrategia colaborativa que tiene en la internet, que yo el coding que les mostré ahí, el coding rooms, ¿tá? Que es un lenguaje, digamos, un ambiente colaborativo donde usted crea, el profesor crea su cuenta como profesor y después adiciona a sus alumnos y él va verificando, como todos colaboran para resolver un problema, él va indicando, aquí está errado, aquí está cierto, y él va yendo, porque él va dando la instrucción y del lado derecho él va mostrando la ejecución, va mostrando, no espera. Observen que es diferente a los anteriores. Antes se programaba, perdía media hora, una hora, un día haciendo la programación, después mandaba a ejecutarse y todo salía errado. ¿A dónde queda el error? Ah, encontraba el error, sí, más demoraba tiempo, gastaba energía para hacer eso. Ahora no, ahora tú vas ejecutando línea por línea, das la línea, ejecutas, pronto, está ahí, vas avanzando. Y el alumno va aprendiendo, porque también aparte de ver solamente código, te va mostrando la parte gráfica, en el caso, en algunos de ellos tienen. Jorge, tenemos una pregunta del Facebook, desde el Facebook. Ubaldino Sandoval dice, ¿cómo ve usted el uso de los diagramas de flujo de datos y los pseudocódigos antes de ingresar a la programación propiamente dicha? Perfecto, es lo que saludos, ¿no? es perfectamente eso, es lo que yo estaba haciendo, fundamentos de programación, es lo que se ve ahí, los diagramas, secuencias de datos, entradas, salidas, es ahí, el pseudocódigo es la primera parte, por eso yo estoy hablando de fundamentos de programación, exactamente eso ahí, los diagramas de flujo y los pseudocódigos, ¿entendió? En todo lugar. Recuerdo que en la universidad se hacía ese tipo de ahí, más después aparecieron los visuales. ¿Ah? El visual ya es utilizable, muy bueno, solamente que debe ser utilizado por gente que ya sabe programar, porque incluir a un alumno de secundaria un visual, está bien, es como si usted le diera un carro, muy bien, ya te di el carro, y vas a comenzar a manejar primera, segunda, tercera, sí, más si se malogra, sabes cambiar una llanta, sabes partes del motor, sabes radiador, esas cosas, sabes, no sabes, entonces lo único que sabes dirigir, es lo que se hace con los visuales. Gracias, Jorge. Bien, doctor Jorge Zabaleta, a nombre de toda la comunidad de matemática y de la UGEL de Jaén, un agradecimiento profundo por darnos esas luces, ¿no?, para la programación con nuestros estudiantes, esa cosa de decir, ya no ser consumistas, sino ser programadores. Muchas gracias, doctor Jorge. De nada, fue un placer. Bien. Recordarles que el día de mañana, miércoles 27, tenemos como expositores al magíster Freddy Benavides Núñez con su tema Las TIC en la enseñanza de las matemáticas. Así también tenemos al doctor Eduardo Mancera Martínez desde México con su tema La resolución de problemas, el corazón de las matemáticas. Gracias, Jorge. Gracias. En estos momentos, sí, un momentito, no te vayas, que damos pase a nuestro colega. Un momentito. Está bien. ¿Sí? Gracias, Jorge, y a nombre de CEMAS, la Gerencia Regional Cajamarca, te hacemos entrega de este certificado simbólico que luego lo haremos llegar, ¿no?, por intermedio ya de nuestras comunicaciones virtual. Y dice lo siguiente: Primer Congreso Internacional de Educación Matemática. Certificado de reconocimiento otorgado a doctor Jorge Juan Zabaleta Gaviria, por haber participado en condición de conferencista en el Primer Congreso Internacional de Educación Matemática con el tema Lenguaje de Programación para Matemáticas en la Educación Secundaria. Jaén, 26 de octubre del 2021. Gracias, Jorge. Muchas gracias a todos, un abrazo ahí, espero que continuemos
en línea por ahí, si Dios quisiera. Hasta la Gracias. siguiente. Gracias.